esta mañana con ustedes, poder disfrutar de nuestro entendimiento de la palabra de Dios y que hoy podamos también recordar, hoy recordamos el Domingo de Ramos, estamos recordando siempre estas fechas, se los toma como, bueno, ya parte de la tradición, ¿no? Pero realmente para los cristianos en el mundo en general es una semana especial. Recordamos el hermoso sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y hoy quisiera que podamos recordar, si tal vez ya han leído este texto, tal vez lo han leído varias veces a lo largo de su vida, si fueron cristianos desde muy chiquitos, y tal vez si este texto es nuevo, pues podamos descubrir nuevas formas de ver este texto. Así que vamos a leer, les pido que puedan abrir sus Biblias o prender sus dispositivos, los que tienen. Vamos a ir al Evangelio de Lucas 19, del 28 al 40. Vamos a tener en la pantalla para quienes puedan ver también. Listo. ¿Estamos listos? Me avisan cuando ya estemos listos con el texto. Vamos, y la palabra del Señor dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como se les había dicho. Cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desataste al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre sus pollinos, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Palabra del Señor. Y vamos a ir un poco desmenuzando este texto. Y comenzamos con Jesús yendo a Jerusalén. Estaba caminando, termina de dar la parábola de los talentos y está cerca de terminar su éxodo de Galilea a Jerusalén. Iba en las calles proclamando públicamente con palabras y acciones la novedad de vida que traía consigo. A pesar de la creciente oposición, cumple la voluntad del Padre, sabiendo que su muerte en la cruz está cerca. El reino avanza y no se detiene. La vida finalmente triunfará sobre la muerte, el amor y el perdón sobre la violencia y el pecado. En esta mañana quisiera que nos concentremos en 4 personajes que vamos a tener a lo largo del texto. Tenemos a Jesús, tenemos a los discípulos de Jesús y el pueblo en general. Y el cuarto son los fariseos. Primero, Jesús envía a sus discípulos en una misión: traer un pollino. Un pollino, o nosotros también lo podemos llamar un burrito. ¿Y a qué les hace acuerdo? A mí me hace acuerdo a María. Cuando ella estaba llegando para dar la luz a Jesús, ella llegó en un pollino. Entonces Jesús recuerda esa y llama un pollino. También tenemos algunos textos de Isaías que menciona que el rey llegará humilde en un pollino. ¿Qué mostraba esto? La humildad. Jesús iba a ser el rey de los judíos. ¿Y se imaginan qué hubiera pasado si hubiera llegado en un caballo con todos los discípulos armados? Hubiera sido diferente.
Tal vez lo hubieran respetado más, pero él llega en un pollino, mostrando su humildad. Sin ninguna objeción, el dueño del pollino se lo entrega. Y los discípulos colocan sus mantas en el pollino y hacen subir a Jesús. Empieza nuestro segundo personaje. Los discípulos empiezan una algarabía. Dice que ellos comenzaron a gritar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban tan felices porque sabían que Jesús iba a cumplir su misión. Estaban tan felices de que Jesús iba a hacer lo que ya les había dicho. Pero había una cuestión, que los discípulos y el pueblo creían que Jesús iba a exterminar a toda Roma. Iba a matar a todos esos políticos que les estaban esclavizando en ese momento. Esa era la expectativa de ellos. Incluso uno de ellos le dio una daga a Jesús para que pueda empezar su ministerio así. Pero esa no era la expectativa de Jesús. Esa no era lo que él quería. Jesús, y vamos a nuestro cuarto personaje, a nuestro tercer personaje. Jesús ve a la gente. Yo pienso que él se emocionó también. Ver toda la gente aclamándole, diciendo que él era el rey. Le decían, en Marcos dice que decía: Hosana al hijo de David. ¿Qué quiere decir Hosana? Ven, Señor, sálvanos. Eso decía el pueblo. Ven, Señor, sálvanos de lo que tenemos ahora, del sufrimiento que estaban viviendo. Pero Jesús, también hay un momento donde Él se para y ve a la ciudad de Jerusalén y dice: esta Jerusalén va a ser destruida en algún momento. Y así fue. En el año 80 la ciudad fue destruida completamente. Y a nuestro cuarto personaje, los fariseos. ¿Qué pasaba con los fariseos? Ellos habían seguido el camino de Jesús, habían estado también con Él, habían estado acompañando a los discípulos, pero desde una perspectiva más crítica. Decían: ¿será que este sí es el Mesías? ¿Será que no es? Y le ven a Jesús siendo aclamado como rey. Se pusieron furiosos y dicen, molestos, porque dice: ¿cómo es que las personas están diciendo que tú eres rey? Y Jesús les responde: si ellos no hablan, las piedras hablarán. Pensemos un poco en estos fariseos. A veces estamos felices por la algarabía, pero los fariseos también habían caminado con Jesús, habían visto sus milagros, habían experimentado la obra de Jesús también. No eran cualquier persona, pero ellos estaban decepcionados de Jesús. Habían caminado con Dios y estaban completamente decepcionados de Jesús. Muchos habían visto hacer milagros, habían escuchado sus enseñanzas y casi pareciera que Jesús había ganado. El pueblo lo seguía y de seguro, si en ese momento hubiera iniciado la guerra, todos ellos lo hubieran acompañado. Pero Jesús no fue así. Hay unos autores, y quiero compartir con ustedes, que ven el recuentro de esto. Y Philip Yancey, que es un escritor famoso, dice así: Dios se retira, se esconde, llora. ¿Por qué? Porque anhela lo que el poder nunca va a obtener. Un rey que no quiere sumisión, sino amor. Por eso, en lugar de arrasar Jerusalén, Roma y todos los poderes del mundo, escogió la vida lenta y difícil de la encarnación,
el amor y la muerte. Escogió la vía lenta. Él pudo haber sacado todas sus armas y destruir Jerusalén en un solo día, pero él escogió el camino difícil, escogió la vida lenta, lo difícil. Decidió encarnarse en un ser humano, vivir como nosotros, sufrir como nosotros. También tenemos a otro autor que se llama George MacDonald, que dice así, resume así la forma en que Cristo hizo las cosas. En lugar de aplastar el poder del enemigo por medio de la fuerza divina, en lugar de imponer justicia y destruir a los malvados, en lugar de hacer la paz en la tierra poniendo a gobernar a un príncipe perfecto, en lugar de reunir a los hijos de Jerusalén bajo sus alas, quisieran o no, y salvarlos de los horrores que angustiaban su alma profética, dejó que el mal hiciera su voluntad mientras vivía. Se contentó con las lentas y frustrantes maneras esenciales de ayudar, hacer buenos a los hombres y echar a Satanás en lugar de limitarse a controlarlo. Eso es lo que hizo Jesús. Su plan era más grande de lo que ellos pensaban. Si solo sanaba la ciudad, si solo salvaba a Jerusalén, no hubiera salvado a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Él decidió conformarse con las frustrantes maneras esenciales de ayudar. Experimentó la frustración. Amar la justicia es hacerla crecer, no vengarla. Él decidió hacer crecer la justicia. Porque si la justicia se hubiera quedado en Israel, nosotros hoy no pudiéramos hacer justicia. A lo largo de toda su vida en la tierra se resistió a todo cuando tratara de impulsar, trabajar con rapidez para obtener un bien inferior, aunque se sintiera fuertemente impulsado cada vez que veía arrastrados y pisoteados a los débiles y vulnerables de la sociedad. Él pudo haber hecho súper fácil. Simplemente con una palabra él pudo haber destruido toda Roma, pero no lo hizo. Así que por eso es que los fariseos de ese tiempo estaban decepcionados de Jesús. Jesús no cumplía sus expectativas, las expectativas falsas que se habían creado a lo largo del tiempo. Ellos tenían la Biblia, tenían la Torá, pero aún así ellos estaban con sus expectativas de quién iba a ser el Mesías. Por años varias comunidades dijeron cómo iba a ser el Mesías, cómo iba a surgir el Mesías. Y ellos no lo estaban viendo porque incluso estaba ahí, pero no lo habían visto. ¿Alguna vez Dios nos ha decepcionado? A mí sí. A mí sí Dios me ha decepcionado algunas veces. ¿Pero por qué me ha decepcionado? Porque yo he creado falsas expectativas de Él. He creído cosas o pensado cosas que Dios no es. Y la psicóloga Elena Mato dice que la decepción es una emoción dolorosa que se despierta en una persona al cumplirse una expectativa construida, generalmente en torno al comportamiento de la otra persona o con relación a algún acontecimiento. Esperamos algo concreto, depositamos nuestra ilusión en ello, y cuando esa expectativa no sucede, nos decepcionamos, o tal vez sucede de manera diferente. Todos nos hemos sentido desilusionados en nuestra vida, tal vez en una relación, tal vez con nuestros hijos, con nuestros padres. Todos hemos vivido una decepción. Todos hemos experimentado
esa decepción de que las expectativas que yo tenía no se cumplen. La expectativa de un trabajo no se cumple. O la expectativa de que mi hijo sea un gran líder, que pueda ganar dinero, tampoco se cumple. O que tenga una familia. ¿Cuántas mujeres sufren porque no pueden quedar embarazadas? Pasan años para poder quedar embarazadas. Expectativas no cumplidas. Nos causa dolor, ira, impotencia y nos sentimos frustrados. Así como esa manzana que se ve hermosa, pero que sabe desagradable. Hemos sentido decepción. Los fariseos sintieron mucha decepción de Jesús. No eran lo que ellos esperaban. Y después los discípulos sentirían esa decepción porque lo verían muerto en la cruz. Pero Jesús sabía cuál era su misión. Les había anunciado y su llamado no fue para salvar ese pueblo de la forma que ellos lo habían pensado, como un líder político, sino iba a morir para salvar al pueblo de sus pecados. Jesús vino para salvar al pueblo de sus pecados. ¿Cuántas veces nos hemos sentido decepcionados por Dios? Hemos orado, hemos rogado a Dios porque Él haga su voluntad. Porque realmente sane a esa persona. Y Dios a veces calla. Yo también me encontré con una decepción grande cuando entré a la universidad. Habían muchos profesores que decían, es que ¿cómo va a haber Dios? ¿Cómo existe un Dios si hay tanta injusticia en el mundo? ¿Cómo existe un Dios que ama a todo el mundo si es que a mí no me ama? Yo no siento que me ama. Y todos los años que yo construí en iglesia se desmoronaron por esas preguntas. Porque yo no estaba firme en mi fe. Y a veces no estamos firmes ante las preguntas que los demás nos hacen. Así como los fariseos, entendemos la palabra de Dios, la comprendemos, pero no estamos viendo a Dios en medio de eso. Gracias a Dios, Él se me mostró. A través de personas, de mi familia, pude entender a través de libros, de muchos libros, entender quién era Dios. ¿Por qué había sufrimiento? Pero que incluso frente a eso, Él siempre sería soberano. Siempre será soberano. Yo había vivido un Dios de vista, con ideas equivocadas, de una forma hasta muy infantil. Yo estaba dispuesto a obedecerlo, pero no conocía realmente a Dios. Hay un libro que me gusta, se llama Desilusión con Dios. Les invito a que algún día puedan leerlo. Y vemos cómo personajes bíblicos del Antiguo Testamento se sintieron decepcionados con Dios. Pero en medio de eso, ellos decidieron obedecerlo, aunque no era lo que ellos esperaban. Y el final, pues ustedes ya lo saben. Ellos pudieron ver a Dios, experimentar a Dios de una forma diferente. Es válido que nos sintamos decepcionados muchas veces. Queremos conocer a un Dios, pero necesitamos conocer a ese Dios. Podemos leer la Biblia 1000 veces, pero si no conocemos a Dios realmente, no sirve de nada. Si no lo hemos experimentado, si no estamos viendo cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hemos creado falsas expectativas en Él y a veces ese camino no es el que quiere para nosotros.
Cuando yo tenía 18 años, tuve un novio que creí que era el novio perfecto. Iba a la iglesia, era baterista, era tal vez el sueño de toda chica, pero Dios me dijo que él no era. Y unos años después, Diosito me dio una lección de humildad. Cuando abro el Facebook y veo una foto de él y se vería horrible. Y a veces Dios nos libra del mal. Uno no sabe lo que Dios quiere de nosotros. Yo en ese momento pensaba que era él, mis papás sufrían porque estaba con él, lloraron mis papás. Yo no hice caso hasta que Dios tuvo que actuar y Dios me mostró su voluntad. Así que a veces, y los planes de Dios son mucho mejores. Ahora tengo un esposo que es muy bonito, que ama a Dios y que está comprometido con el Señor. Pero a veces uno tiene que pasar por el dolor, por la ira, por la frustración, para reconocer que Dios es Dios. Los planes de Dios eran mejores que los míos, definitivamente. Pero solo si nosotros estamos atentos a su oído podemos encontrarnos con Él. ¿Acaso estamos ciegos? ¿No podemos ver al verdadero Dios en nuestras vidas? La invitación esta mañana es que dejemos de lado lo que creemos que es Dios, esas presunciones, y nos volvamos sensibles a su voz. Este domingo de Ramos no solo recordamos un acontecimiento, sino la decisión de Dios de salvarnos. Cada uno de nosotros, no como las personas pensaron, Él nos salvó como Él quería que sea, de una forma increíble. Los no de Dios te van a quebrar. Los no de Dios te van a hacer pedazos. Los no de Dios te van a hacer llorar. Los no de Dios son bien dolorosos, pero los no de Dios te están salvando la vida. Amén. Si Dios te dijo que no, llora. Pero en medio de la tristeza, dile: Dios, me duele, pero lo aceptaré como parte de un propósito mayor en mi vida. Nunca comprenderemos los designios de Dios si seguimos mirando a Dios con nuestra lógica, con nuestra razón. Nuestra mente es demasiado diminuta para que podamos comprender la magnitud de la mente de Dios. Y los discípulos y Job lo sabían. Nuestra mente es diminuta. Acepta el no de Dios, porque detrás del no de Dios hay una bendición que no te imaginas. Acepta el no de Dios. Vas a tener una bendición que no te imaginas. Es difícil aceptar el no de Dios. Es duro. Porque queremos que Dios haga nuestra voluntad. Pero si lo aceptas, vas a recibir la bendición. No te desanimes. Es muy fácil enojarte con Dios, frustrarte, dejar tirado el ministerio, la iglesia. Judas lo hizo. Pedro lo hizo. Pero solo uno de los dos decidió pedir perdón y seguir adelante. Crecer y madurar en su fe tan impulsiva. ¿Qué tipo de fe queremos creer? En este tiempo es muy fácil desilusionarse de Dios. Hace 2000 años Él dijo que iba a llegar y no ha llegado.
La gente dice, ¿cómo voy a creer en un Dios que no viene? Hay tantas cosas en el TikTok, en el Facebook, que dicen que Jesús no es real. A veces es más fácil creer eso. Es más difícil mantenernos en la fe. Mantener nuestras convicciones de que Jesús es Dios. Cada vez Jesús se va volviendo una leyenda. Y solo vamos a dejar de creer en la leyenda cuando sepan que Jesús vive en nosotros. Amén. Cuando Jesús vive en nosotros, ellos verán la obra de Dios en nuestras vidas. Sálvanos, Jesús, de nuestros pensamientos, de nuestras falsas expectativas que nos lastiman, que no están de acuerdo a tu propósito, Señor. Sálvanos, Señor. Hosana al Hijo de David. Nosotros tenemos un Dios vivo. Quisiera que en esta mañana tengamos un momento de reflexión meditativa con estas preguntas. Van a estar en el proyector. Pueden anotarlas. Y dice, ¿usted ha sido decepcionado por la incompatibilidad entre sus falsas expectativas y la realidad de Dios? ¿En qué manera? ¿Qué nueva verdad sobre Dios quiere descubrir? ¿Conoce la paz de Dios que solo Jesús puede ofrecer? ¿Puede reconocer hoy la paternidad que Dios le está dando? Les invito a que tomemos un momento y a que podamos también reflexionar esta mañana. Podamos orar y dejar estas falsas expectativas en manos de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor, porque tú decidiste entrar a Jerusalén, Señor, en medio de esas falsas expectativas que tenían, en medio de tal vez la duda, Señor. Hoy queremos encontrarnos contigo, Señor. Hoy queremos recordar que tú eres ese Dios. Creemos en ti, Señor. Que si hoy estamos sintiendo que hemos generado esas falsas expectativas en nuestra vida y nos hemos desilusionado de ti, hoy tú puedas traernos luz a esas expectativas, Señor. Puedas llenarlas con tu luz, puedas abrir esos huecos que tenemos y que entre tu amor y tu misericordia, Señor, que podamos defender nuestra fe, esa fe que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, por ese perfecto amor que vence el temor. Que nuestros hermanos y nuestras hermanas que hoy se han reunido para alabarte, Señor, puedan entender tu obra en ellos, Señor. Que puedan entender tus nos también, Señor. Te adoramos, Señor. Amén.